No, a mí me gusta, ¿no? Me gusta la teoría crítica de Girón, me gusta la liberación de Freire, vamos a ver un poco de eso también. Y Dewey, que es la base, ¿no? La democracia en la... Bueno, Giró los metió en un conflicto, hasta donde me acuerdo, ¿verdad? Con el currículum oculto, que pues que en México ha sido desde toda la vida pedagógica. Muy interesante. Sí, 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 sí. Pues eso es parte de lo que tiene que hacer, o de las funciones básicas dentro de la gestión educativa, ¿no? El currículum oculto. Eso es lo que estás construyendo cuando manejas recursos y cuestiones que no están ahí visibles dentro de la situación áulica. Es correcto. Bien. ¿Quién seguía? Entonces, ¿por qué siento que hay menos? Porque están entrando. Ah. Ahorita va entrando Minerva. Ok. Ahí ya se oye mejor, además que bueno. Guillermo. Sí. Muy bien, buenas noches, Armando. Bien, soy Guillermo Hernández Sánchez, abogado con 29 años de docencia. Actualmente doy clases en secundaria, universidad, maestría y en la notaría número 80. Y pues vengo dispuesto a seguir aprendiendo. Ya a mis 56 años me quedó muy claro que nunca deja uno de aprender, y después de la pandemia rompí muchos paradigmas que tenía en ese sentido. Y también pues decirles a mis compañeros en ese sentido que esta materia es muy interesante, y en la parte de la gestión pues no perder de vista que algún día, sobre todo los más jóvenes, cualquiera de nosotros, podemos ocupar un puesto administrativo, y creo que será muy útil si algún día la vida nos deja limonadas, pues aprender a hacer limonadas. ¿Cómo va? Limones y azúcar. Hacer limonadas. Entonces, algún día, por lo que comentó Cecilia, o la vida da muchas vueltas, ocupamos algún puesto en alguna universidad, escuela primaria, dentro del sistema o privado, pues tendremos más elementos y más herramientas para el tema de liderazgo y de la gestión educativa. Bien, gracias, Guillermo. ¿De dónde eres? Transmito directamente desde Guadalajara, Jalisco, México. Bien. Gracias, Guillermo. Cristian. Hola, buenas noches. Mi Hola. nombre es Cristian Dávila, de Torreón, Coahuila. De profesión ingeniero y maestría en instrumentación electrónica, entonces mi perfil es muy técnico. La verdad yo admiro, ¿no? Ahorita como hizo la presentación, porque yo quisiera hablar así de fluido como lo hacen ustedes, la verdad admiro. Había platicado con el maestro Guillermo, o sea, yo creo que eso se logra leyendo, ¿verdad? Y más de esa parte de la materia anterior, digo, pues para mí fue difícil porque pues no va con mi perfil, pero pues, agradezco. Y yo trabajo en universidad, en mecatrónica específicamente. Entonces las materias que yo imparto pues son robótica, matemáticas, para ingeniería, ecuaciones diferenciales, Laplace. Y pues ya me entré a este camino, y ahorita mi objetivo sería trascender, ayudar a esos muchachos que tienen hambre de salir adelante, porque trabajo en una educación donde es en una preparatoria también, y pues son gente de escasos recursos. Entonces mi objetivo es ayudarlos para que salgan adelante, ¿verdad? Entonces ese es mi objetivo. Y el doctorado, pues sí me gustaría tener un día la oportunidad de dirigir, ya sea la carrera o la preparatoria. Entonces por eso me aventé al doctorado. Oh, bien. Gracias, Cristian. Mira, hoy sí que te vas a trascender, porque después de esta presentación vamos a meternos en teoría de sistemas complejos, ¿no? Y Laplace decía que si uno conoce todas las posiciones y todas las variables dentro de un sistema, ¿no?, podría predecir el resultado final de absolutamente todo, ¿no? Y la teoría que utilizamos aquí, que es teoría o que vamos a utilizar acá para esta sesión por lo menos, es teoría de sistemas complejos, que dice que no, que eso es imposible, ¿no? Que es imposible predecir, o que estamos utilizando sistemas donde no existe estas
causalidades o estos sistemas de FP, entonces, ¿no? Pues bienvenido, Cristian, y creo que si es de repente la educación sí es mucho más, mucho menos estructurada, ¿no? De repente las teorías de educación son mucho menos estructuradas que la mecánica o que mecánicas clásicas. Entonces, pues sí, deben ser todo un reto y algo pues bello también de aprender, ¿no? José Antonio. Sí, bueno, pues yo soy José Antonio Muñoz, Toño, el profe Toño, siempre me han dicho Toño, mis alumnos también. Igual que tú, no me gusta que me hablen de usted. Yo tuve la suerte de estudiar 3 carreras. Estudié licenciado en Administración de Empresas, estudié Psicología y estudié Leyes. Tengo una maestría en Mercadotecnia y una maestría en Educación y el doctorado en Desarrollo Humano. Siempre me ha fascinado estudiar, voy a morir estudiando, para mí es lo que más me ha gustado desde la primaria. Y trabajo como gerente de alimentos y bebidas en hotelería. Tengo mi despacho de asesoría de calidad de procesos para alimentos y bebidas. También me dedico a hacer viajes. Son cosas que han marcado mi vida a lo largo de mi estudio. Y quisiera compartirles algo de 3 maestros. He tenido muchos maestros, pero yo tuve 3 maestros también. Mi mamá, que no sabe leer ni escribir, que me ha enseñado una firmeza férrea, le batalló, eran tiempos muy, muy duros. Mi maestra de 6º grado, que me hizo ver la vida de una manera diferente, logró rescatarme eran tiempos muy, muy violentos en Guadalajara. Y un muchachito en Guanajuato, Juanito, que se tenía que trasladar desde la Sierra de Santa Rosa hasta la Universidad de Guanajuato, con quien yo fui injusto, pero tuve la oportunidad de rectificar con él. Y ahora él fue becado en diversos niveles de la UNAM y luego becado en UCLA y ahora está trabajando para la NASA. Si yo hubiera ejercido esa poca empatía con él, porque llegaba tarde diario, pues también vivía 4 horas de la escuela, él no estaría en donde está ahora. Para orgullo nacional está ahí. Pues ese soy yo, Toño Muñoz, y también hacerte la pregunta, ¿vamos a analizar a quién? ¿A Bertalanffy en teoría de sistemas o vamos a Maturana? Vamos a ver un poco, ni siquiera es un quién, porque en realidad hay una dificultad de conceptos, porque es sistemas complejos. Bertalanffy empieza a teorizar en 1932 y termina en el 56 con su teoría general de los sistemas. Y él parte, por ejemplo, de la noción de que el sistema es un conjunto de elementos en interacción y con interdependencia, ¿no? Y los sistemas complejos sí parten en gran parte de Bertalanffy, particularmente del sistema abierto, ¿no? O de la noción del sistema abierto y del principio holístico, donde todo más es más que la suma de las partes. Pero hay ciertas particularidades, como la autopoiesis, como la autoorganización, bueno, ahorita nos metemos en eso para no adelantar. Entonces sí es, bueno, a mí me gusta mucho Bertalanffy, además tiene una claridad mental brutal, pero pues vamos a trabajar como con los conceptos posteriores a Bertalanffy. Con Maturana, yo creo, Humberto Maturana. Sí, Maturana para la autoorganización y bueno, por ejemplo, Maturana y Varela, ¿no? Varela para el concepto de cognición y Maturana Romesín para el concepto de autopoiesis, ¿no? Perfecto. Entonces, pero los vamos a tocar más o menos de manera tangencial, aunque en realidad son el nodo de esta cuestión, ¿no? Sí. Gracias, muchas gracias, José Antonio. Gracias, en verdad. Minerva. Sí, buenos días. Bueno, pues esta historia creo que ya se la saben mis compañeros porque la he comentado pues, en otras ocasiones. Yo cuando ingresé al sistema de educación, bueno, pues yo ingresé como secretaria, pero bueno, la verdad yo había estudiado licenciatura en Ciencias de la Comunicación. No logré colarme por ahí a Televisa, a los medios de comunicación donde yo quería. Entonces, bueno, finalmente hice un examen para docente, pero bueno, como no me había titulado, pues bueno, no alcancé y me quedé como secretaria.
Entonces, a partir de ahí, empecé a estudiar, hice mi tesis, pues hice un examen, la maestra me ayudó, me dieron, una vez que pasé el examen, pues me ayudó la maestra, la directora donde trabajó en una secundaria, y me dijo que si quería estar como maestra de taller de lectura y escritura en la biblioteca. Pues la verdad es que no me gustaba. Entonces, pues seguí estudiando, me seguí preparando, hice el examen para docente y pues sí me quedé. Entonces, la práctica a lo mejor lo tenía, pero a lo mejor me faltaba todo lo que era la teoría. Entonces, pues me metí a estudiar una maestría en docencia y pues bueno, mi meta es seguir creciendo porque sí quiero llegar a una supervisión. Y bueno, después de eso, pues me dieron mis horas como maestra, fui maestra de español durante 8 años y posteriormente tuve la oportunidad de cambiar y ahorita ya soy subdirectora en la misma secundaria. Y pues bueno, sí, la meta del doctorado es porque sí quiero llegar a una supervisión y obviamente así como están ahorita las jubilaciones y todo ese rollo, pues la verdad sí me gustaría, pues la verdad, yo creo que a todo mundo es lo económico, tener una jubilación pues más digna, con un sueldo pues mejor y obviamente pues adquiriendo conocimientos día con día, ¿no? Porque hoy en día pienso que todo lo que viene siendo la educación, la nueva escuela mexicana, como se los he comentado en otras ocasiones a mis compañeros, la verdad es que a mí no me gusta, siento que la educación de verdad está por los suelos, los chicos de secundaria pues no quieren aprender, se conforman con un 6, los maestros de verdad que cada vez estamos más desprestigiados, ya no nos respetan, ya no nos quieren, y bueno, es una situación muy difícil, ¿no? Pero pienso yo que si llegara a una dirección, porque ahorita soy subdirectora, la directora ha dicho ya no tarda en irse, brincarle a la dirección, y sí quisiera poner mi granito de arena para seguir fomentando esas prácticas, o buenas prácticas que tenían los alumnos, ¿no? De saludar, levantarse, estudiarse, esforzarse, conocer, etcétera, etcétera. Ahora la nueva escuela mexicana dice que los dejamos ser autónomos. Lo cierto es que ellos no lo quieren. Aunque nosotros hagamos circo, maroma y teatro, la verdad es que ellos no quieren. Es muy difícil el nivel en el que trabajo, pero si yo llego a la dirección o a una supervisión, sí, la verdad quiero poner mi granito de arena y por eso me estoy preparando con este doctorado. Y a lo mejor un poquito más. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Minerva. Gracias, gracias. No sé si yo le echaría la culpa a la nueva escuela mexicana de los problemas. Creo que es una cuestión generacional e internacional. Sin duda tiene... Pero es complemento. Sí, pues bueno, es algo que se está experimentando, ¿no? Y que se está construyendo y que se están poniendo las bases de eso. No sé si yo le echaría la culpa a eso, porque sí veo que esto es internacional, o sea, este desinterés por la educación, esta Es como, actitud, creo que es internacional y es una cuestión más generacional, cultural y hasta socioeconómica, más que propiamente de la nueva escuela mexicana. Sí, claro, yo no le echo la culpa al 100%, pero sí tiene su cachito de culpa. Sí, sin duda, ¿no? Bueno, todo también pues, la historia que tenemos, con la historia educativa que tenemos y la manera en que se implantan las reformas. José Antonio. pues es como nos dice Hannah Arendt, ¿no? En su pensamiento arendtiano, la generación que llega no entiende el lenguaje de los viejos, pero esta es una antagonía social desde siempre, desde que me acuerdo. Han venido sistemas, cambios en la educación, ha cambiado el artículo 3º y ha habido rechazo sistemático en México. Sí, no, sí, bueno, eso es una cuestión como complicadísima, la cuestión de las reformas, o sea, desde el intento de instaurar el constructivismo hasta ahora, y luego las competencias y ahora la nueva escuela mexicana, siempre ha habido rechazo, pero eso es normal. Normalmente un sistema presenta oposición al cambio, ¿no? Se resiste a los cambios. Y además normalmente se llevan muy mal todas las reformas y ese tipo de estrategias se suelen tratar desde arriba y se lanzan hacia abajo y abajo, pues claro que va a generar resistencia, ¿no? Y además si hay un cambio generacional, o sea, sí hay un cambio generacional, sí hay, por la misma tecnología, ¿no? Sí hay menos respeto por el docente, sí hay menos interés por la educación, sí hay menos expectativas en tanto a qué voy a conseguir yo, qué tipo de vida
voy a conseguir yo por participar dentro del sistema educativo? Sí hay muchos cambios generacionales, aunque sí, por supuesto, siempre ha existido esta confrontación y esta resistencia a los cambios, ¿no? Por eso, por eso yo no creo que sea solo culpa de la escuela mexicana. Creo que aunque siguiéramos en las ondas de las competencias, seguiría más o menos estaría el mismo problema ahorita que tenemos o que estamos enfrentando. Pero vamos a ver qué sale, ¿no? de esas reformas. Bueno, perdón, pensé que alguien estaba hablando. Este ejercicio tiene una finalidad, ¿no? Este ejercicio de presentación tiene una finalidad, además de que yo los conociera y supiera que ellos están trabajando. Y es no para este momento, sino para que lo trabajemos o lo pensemos la próxima semana. Todas ustedes están trabajando en determinadas instituciones educativas, ¿no? Y todas esas instituciones educativas tienen, en teoría, ciertos fines, ¿no? Tienen una finalidad que normalmente está expresada en la misión y visión de la institución, ¿no? Si su centro educativo es un centro federal, ¿no? O sea, si es una escuela más bien pública, normalmente no se pone la misión y visión, o no tienes misión y visión dentro de la misma escuela. Entonces, los objetivos o los ideales de la educación están planteados en el artículo 3 constitucional, en la Ley General de Educación, en el reglamento específico para la Ley General de Educación y pues las páginas de la SEP para el nivel educativo en el cual están trabajando, ¿no? El primer ejercicio, la primera tarea que quisiera yo dejar, ¿no? Es pensar o ver cuál es el objetivo de la educación, del nivel o de la institución en la que están trabajando, ¿no? ¿Cuál se supone que es el objetivo que tiene esa institución? ¿Y en qué medida ese objetivo es coincidente con lo que ustedes me dijeron en relación con su papel o su lugar en la educación? ¿En qué medida el objetivo de la institución donde estás trabajando coincide con tu visión de la educación? Coincide con lo que tú crees que estás haciendo cuando educas y con lo que a ti te gustaría o lo que tú crees. Si decía por ahí Cecilia que la idea es la transformación, ¿en qué medida esa transformación está explícita en los objetivos de la institución? Si el objetivo es el crecimiento personal de los estudiantes, ¿en qué medida ese crecimiento personal está contemplado dentro de los objetivos de la institución en la que estás trabajando? Entonces, ¿en qué medida existe esa coincidencia o no? Y con eso vamos a trabajar la próxima sesión. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí. Bien. Entonces, ahora voy a meterme, les voy a hacer una presentación. Quiero compartirles una presentación para trabajar con teoría de sistemas o con una, digamos, una suerte de introducción a este tema. ¿Por qué? Porque esta materia o el objetivo de esta materia es que ustedes aprendan a hacer gestión educativa, ¿no? Y particularmente al ejercicio de la gestión educativa. Por eso es que se refiere al liderazgo, ¿no? Porque ¿qué es la gestión educativa? Es el conjunto de cosas que tienes que hacer, el conjunto de actividades que tienes que hacer para conseguir que una institución consiga sus fines o consiga sus objetivos, ¿no? Entonces, si el objetivo es la educación, ¿de qué manera yo articulo todas las personas, estructuras, contenidos, todo lo que involucra a una institución para que esa institución logre lo que se está proponiendo o aquello que está planteando como su objetivo, ¿no? Entonces, lo primero es entender qué es una institución educativa. Y por supuesto no hay una única manera de entender qué es una institución educativa, pero desde mi perspectiva o desde la perspectiva que yo quiero presentarles y que no es la única y no está nadie obligado a verla de esta manera, una institución educativa se puede entender como un sistema. Y no como cualquier sistema, sino como un sistema complejo. Entonces, voy a hacer una presentación que nos va a llevar el resto de la clase,
Ahora, cuando yo comparta, no les voy a ver a ustedes, porque normalmente aquí, y eso es lo que, todas las cosas que no me gustan del Meet, es que yo veo solo mi presentación y yo no veo a ustedes ni cuando levantan la mano ni cuando quieren participar. Entonces, siéntanse en la libertad de, normalmente si hace el sonido, sí yo escucho cuando alguien levantó la mano, ¿no? Pero no voy a ver quién levantó la mano. Entonces, si no, siéntanse en la libertad de interrumpirme cuando quieran, decirme si estoy hablando demasiado rápido o no se entiende qué es lo que estoy diciendo, con total libertad, interrumpan cuando quieran, porque esto es para ustedes, ¿no? Esta presentación va a estar ahí está ya de hecho en la plataforma. Entonces la pueden ver y pueden acceder a ella cuando les guste. Guillermo. Sí, aprovechando que Toño tiene, por cuestiones de grabación, el micrófono abierto, que sea como el moderador y ya que te avise si alguien levantó la mano. Ah, ok. Sí, como gusten, o si no, por ahí, grítenme, ay, yo quiero participar y ya les doy la palabra, ¿no? Porque sí, yo no los voy a estar viendo. Entonces, voy a compartir. ¿Por qué no veo aquí? Abajo donde está el cuadrito con la flechita para arriba. Sí, lo que pasa es que cuando le doy en compartir, no me aparece la presentación. Tiene que estar abierta primero. Sí está abierta. La voy a cerrar y la voy a volver a abrir. Que no esté minimizada, a lo mejor está minimizada, por eso no la detecta él. Ahí voy. No, yo creo que si se te complica mucho, pues con Zoom, profe. No, hace eso a veces, ¿eh? O sea, eso es muy errático el Meet a mi juicio. Detecta las cosas cuando quiere, no sé, es muy... Y es que si le pongo pantalla completa, que es lo que a veces he hecho, me genera pantallas infinitas. Entonces, bueno, voy a tratar de... Es con ventana. Sí. Si ya está en la plataforma, lo podemos abrir, Toño o tu servidor, cualquiera de nosotros. Ah, pero es que está en PDF, no lo van a ver en presentación. Sí, a ver, sí, déjame bueno. ver así. No me detecta la... O si lo puedes bajar, Memo, de la plataforma y lo presentas tú, ya nomás vas subiendo. En PDF también, ¿no? Sí, estoy entrando ahorita a la plataforma. A ver. Ya me apareció aquí. ¿Están viendo ustedes mi presentación? Sí. Sí, súper. Me voy a pasar a pantalla completa. ¿Sí ven en pantalla completa? Sí. Sí, perfectamente. Ya estamos viendo Bien. lo mismo que tú. Cambié la diapositiva. ¿Sí se vio el cambio de diapositiva? Sí. Bien, súper. Entonces, bueno, ¿Perdón? Una institución educativa se puede entender como un sistema, ¿no? ¿Qué es un sistema? Un sistema es una totalidad organizada que no puede ser analizada, ¿no? ¿En qué sentido no puede ser analizada? Esto parte del principio que se conoce como principio holístico o principio de no descomponibilidad, ¿no? Que significa que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Que cuando un conjunto de elementos interactúan, ¿no? Conforman una unidad, ¿no? Que adquiere ciertas características que si tú las separas, ya no aparecen, ¿no? Los sistemas tienen características que no están en ninguna de las partes antes de que empezaran a interactuar. La palabra analizar o análisis viene de lisis, que significa dividir en partes. Entonces, cuando tú analizas algo, lo que haces es un procedimiento racional en el cual divides algo
en las partes de las cuales está constituido, estudias las partes por separado y luego ves de qué manera están relacionadas. En un sistema tú no puedes hacer eso, necesitas entender la parte mientras es parte del sistema, porque si tú la sacas, ya no hace lo que hacía o ya no funciona como funcionaba. Aunque esto de repente parece pseudociencia o parece una cuestión un tanto irracional o mística, ¿no? En realidad es algo que ven todos los días. Si ustedes piensan, ¿qué les pasaría si ustedes beben cloro? Pues lo más probable es que se mueran. ¿Y qué? Porque el cloro es un veneno. ¿Y qué les pasaría si ustedes inhalan sodio? Pues también se van a morir, porque el sodio es un veneno. Pero ¿qué te pasa si tú comes cloruro de sodio? No te pasa nada, porque el cloruro de sodio es sal. Entonces, cuando estas dos cosas interactúan, cuando el sodio y el cloro interactúan y generan una unidad, adquieren características o propiedades que no estaban en ellos por separado. De la misma manera, si tú quieres estudiar fenómenos hídricos, por ejemplo, pues no puedes estudiar el hidrógeno y el oxígeno por separado. Necesitas estudiar el agua como una sustancia donde ya están estos elementos o los elementos que la conforman en interacción. Entonces, un sistema entonces se entiende como una totalidad, no como un conjunto de elementos que están interactuando, sino como una totalidad de la cual los elementos forman parte. Entonces, estos elementos que conforman un sistema suelen entenderse o pueden entenderse como nodos dentro de una red, ¿sí? O como elementos particulares, pero las más de las veces como subsistemas. ¿Sí? Entonces, un elemento es al mismo tiempo un sistema que está siendo parte de un sistema de mayor envergadura. Entonces, dentro de la teoría de sistemas, o la teoría de sistemas es una perspectiva de la realidad más que una teoría, porque absolutamente todo puede ser entendido como un sistema. Entonces, yo he leído investigaciones donde incluso el láser puede ser entendido como un sistema. Entonces, la luz, las partículas subatómicas, los átomos, los compuestos, las células, entonces desde lo más pequeño hasta el universo o las galaxias pueden ser entendidas como sistemas. Entonces, estos sistemas están hechos de sistemas que a su vez están hechos de sistemas que a su vez están hechos de sistemas. Es una perspectiva de la realidad o una manera de entender la realidad. Lo que ocurre regularmente es que estos elementos o subsistemas empiezan a interactuar o se ponen en interacción, y esta interacción continuada, o cuando existe esta interacción continuada, aparecen propiedades emergentes o propiedades que no son inherentes a cada uno de los elementos de manera independiente o de manera separada. La interacción continuada tiende a generar un orden. Esto es un principio sumamente interesante porque es una suerte de contradicción de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, uno espera que, de acuerdo con las leyes de la mecánica física y de acuerdo con lo que es esperable por sentido común, todo tienda a la entropía o todo tienda al desorden, ¿sí? Por el simple hecho de que existen mucho más estados desordenados que estados ordenados, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, tomaran un rompecabezas y lo metieran en una caja, en su caja, y lo agitaran, cuando abran la caja, pues van a encontrar un estado de las piezas desordenado. Y si ustedes lo vuelven a agitar, pues probablemente las piezas estén más desordenadas. Y si lo vuelven a agitar, pues van a estar más desordenadas. Y si lo hacen una y otra y otra y otra y otra vez, pues simplemente van a encontrar más y más y más desorden. Es posible que agitando la caja, de algún modo, todas las piezas queden en el lugar donde deberían estar y se arme el rompecabezas. Teóricamente sí es posible, pero la probabilidad de que eso ocurra es mínima, porque únicamente existe una posibilidad, una posición donde todas las piezas, donde todos los elementos del sistema tienen que estar en una posición determinada, y solamente hay una configuración
de estados de cada uno de los elementos del sistema para que esto sea posible, para que se arme el rompecabezas. Mientras que el número de posibilidades de un desorden de piezas es infinito. Entonces, como la probabilidad de desorden es mucho mayor que la probabilidad de orden, es mucho más probable que uno vea que la realidad se desordena a que la realidad se ordena. Entonces, esto es un principio básico de la termodinámica. Quienes enseñan en secundaria, pues seguramente están familiarizados con eso. La cuestión con los sistemas es que en vez de generar desorden, generan orden. Pues es un principio inverso o hay un ordenamiento inverso a lo que sería esperable probabilísticamente. Entonces, la interacción entre elementos, en vez de desordenarse, genera un cierto orden o genera un cierto ordenamiento que tiende a repetirse. Este orden se genera o se objetiva en una estructura. Una estructura es un conjunto de relaciones estables o relaciones entre los elementos de un sistema o entre los nodos de un sistema que tiende a repetirse. Conforme aparece una estructura o conforme empieza a replicarse y a repetirse las formas en que se relacionan los distintos elementos, empieza a generarse una diferenciación del entorno. Puedes empezar o puedes observar un sistema como algo diferente, ya no como partes que están aisladas, están interactuando de manera caótica o de manera repetida, sino como algo que se diferencia del resto de la realidad o que se diferencia pues, del entorno en el cual están ocurriendo las distintas interacciones. Y esta estructura, por alguna razón, las más de las veces tiende a generar una jerarquía de elementos. Entonces, los elementos se relacionan jerárquicamente en cada vez mayores niveles de complejidad. Entonces, usualmente puedes verlo como un conjunto de elementos que interactúan, que se mantienen que mantienen esa interacción, ¿no? Y que conforman una unidad diferenciada del entorno. Pero esta unidad diferenciada del entorno empieza a tener comportamientos o empieza a tener repercusiones o efectos sobre el entorno. Y progresivamente empieza a interactuar con otros elementos del entorno, ¿sí? Como si fuera una unidad. Y eventualmente generan un nuevo sistema. Y este sistema, ¿sí? Que está actuando como unidad, genera propiedades emergentes y empieza a actuar sobre el entorno y a interactuar con otros sistemas que eventualmente generan otros sistemas. ¿No? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Bien. ¿Sí, todos? Sí. Súper. ¿No? Entonces, otra propiedad de los sistemas es que los sistemas no son estáticos, ¿no? Los sistemas están en un flujo constante. Todo el tiempo están recibiendo energía o están absorbiendo energía del entorno y tienen algún tipo de disipación de la energía. Entonces, y todo el tiempo hay movimiento, ¿no? Entonces, los sistemas no son estáticos, se transforman, están en movimiento, están adquiriendo determinadas funciones dentro de la estructura. Los nodos en la estructura no simplemente están ahí estáticos, sino que están en movimiento, ¿no? Y hay intercambios o flujos, se conoce como flujos, a lo que entra o lo que ingresa a un sistema y lo que sale del sistema, ¿no? Hay flujos internos o hay flujos en el interior del sistema, los elementos de un determinado sistema están en interacción, se están moviendo y están interactuando con el exterior. Un tipo particular de sistemas son los sistemas complejos. Entonces, los sistemas complejos tienen un cierto número de características. El primero es que están compuestos de elementos heteróclicos, es decir, de distinta naturaleza. Mientras que un gas, por ejemplo, es un sistema, pero todas sus partículas son iguales. Entonces, las partículas que componen al gas son exactamente lo mismo. En los sistemas complejos, no solamente tienes elementos idénticos, sino que tienes elementos de distinta naturaleza. Entonces, un sistema complejo se puede conformar con cosas distintas que están interactuando entre sí. En muchos de estos sistemas tienes muchos de estos sistemas se autoorganizan.
¿Qué significa esto? Que no requieren de una inteligencia externa para generar orden. Mientras que la mayoría de los sistemas que conocemos, o que nosotros hacemos, como un reloj, por ejemplo, un reloj es un sistema, ¿no? Tienes manecillas, tienes engranes, tienes un mecanismo, ¿no? Pero está diseñado con una cierta intencionalidad. Entonces hay una inteligencia detrás del sistema que conduce a que el sistema se comporte como se comporta. Muchos de los sistemas complejos, o la mayoría de los sistemas complejos, no están diseñados desde fuera, sino que generan una organización propia. Los elementos van ajustándose los unos a los otros a través de la interacción mientras se adaptan al entorno en el cual se encuentran, ¿no? Y bueno, los sistemas complejos además son estructuras disipativas, consumen energía del exterior o consumen información o materia del exterior y producen algo. Alejado del equilibrio significa que está en movimiento, no son estáticos. Un sistema en equilibrio, por ejemplo, las moléculas de un cubo de hielo, ¿no? Casi no se mueven. Y un sistema lejos del equilibrio sería un gas, ¿no? Entonces, un gas está en mucho más movimiento. Entonces, los sistemas alejados del equilibrio son sistemas que no son estáticos, son sistemas que tienen mucho más movimiento dentro de sus elementos y dentro de sus dentro de los subsistemas que los están componiendo, y pueden tener fases de transición muy abruptas. Otra característica de los sistemas complejos es que tienden a generar jerarquías fractales, es decir, la misma forma del sistema, hay dos principios o dos posibilidades de entender la fractalidad. La primera es que existe una continuidad en el tiempo y que esa continuidad en el tiempo de repente llega a un punto crítico donde existe una bifurcación. Entonces, el sistema puede tomar una u otra decisión y el sistema se bifurca. Es como estar frente a una Y en un camino. Y el sistema puede tomar una u otra dirección, ¿no? Y luego llega otra vez y se bifurca, ¿no? Y entonces estas bifurcaciones, si tú ves la historia del sistema, van generando una estructura de ramas, ¿no? O de racimos, donde hay, que tiende a formar una organización, o tiende a tener una estructura estable, a veces casi geométrica, ¿no? Lo que están viendo aquí a su derecha, o la imagen que están viendo aquí a su derecha, es una gráfica que se conoce como el atractor de Lorentz. Entonces, lo que graficas, o sea, si tú graficas las posiciones de un determinado punto, o de uno de los nodos, o el comportamiento de uno de los nodos en el tiempo, ¿sí? En vez de obtener líneas rectas, ¿sí? O en vez de obtener figuras más bien geométricas, obtienes figuras como estas, ¿sí? A los puntos que son como más oscuros, son puntos donde se agrupa una mayor cantidad de casos, o una mayor cantidad de situaciones que ocurren, o que ocurren, en las que está, situaciones en las que está, en las que tiene lugar el nodo, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener una fórmula matemática determinada, una fórmula algebraica, ¿no? Y dices, cuando A es igual a 1, ¿no? Y lo corro con mi fórmula algebraica y obtengo un resultado, ¿no? Y luego lo voy pasando, cuando es 2, cuando es 3, cuando es 4, cuando es 5, cuando es 6, cuando es 7, ¿no? Y en vez de que tú obtengas un crecimiento exponencial o un crecimiento lineal, ¿no? Donde si subí una unidad, entonces el resultado final de mi fórmula algebraica es uno determinado, ¿no? Lo que tú obtendrías es una gráfica que genera este tipo de figura, ¿no? Pues en un plano, ¿no? En este tipo de figura en un plano, que si bien no es una línea, sí pueden ver que tiene algún tipo de forma o algún tipo de ordenamiento, ¿no? Que es un ordenamiento no lineal, ¿no? ¿Sí más o menos me di a entender? Sí. Bien. La segunda forma de fractalidad es que una misma forma, o la misma forma que tiene el nodo, se replica a nivel mayor en la estructura.
Entonces, no sé si han visto cristales, por ejemplo. Hay cristales que tienen una forma determinada y si tú lo ves con un microscopio, los elementos de los que está compuesto el cristal tienen exactamente la misma forma, ¿no? Son isomorfos. Entonces, ese isomorfismo en escalas cada vez mayores, eso también se conoce como fractalidad, ¿no? Otra característica de los sistemas complejos es que se adaptan, ¿no? Entonces, se transforman para adaptarse al medio en el cual se encuentran, ¿no? Esta transformación implica en ocasiones la creación de nuevas estructuras y en otras ocasiones la renovación de sus estructuras. Por ejemplo, nuestro cuerpo está hecho de células, ¿no? Y todas nuestras células se renuevan, todas tienen un mecanismo de apoptosis en el cual pues se mueren, ¿no? O en determinados momentos se abren y sus componentes salen al exterior, se vacían de sus elementos y tenemos mecanismos para la creación de nuevas células. Entonces nosotros o nuestros tejidos conformados de células tienen la capacidad de regenerarse o de construir nuevas células para mantenerse más o menos íntegros, ¿no? Si tú te cortas, pues tienes un sistema de plaquetas que van y reparan de algún modo ese tejido o la piel que se cortó, ¿no? Y algunos sistemas mucho más complejos también crean organismos, también crean instancias o crean órganos. Por ejemplo, una escuela entendida como un sistema, si de repente hay una necesidad en el exterior o tienen que adaptarse a una determinada necesidad en el exterior, ¿no? Pues sí puede crear organismos o puede crear instancias o puede crear oficinas o puede crear nuevos elementos de gobierno que estén encargadas de atender esa necesidad que se gesta desde el exterior. Entonces los sistemas se crean o tienen la capacidad de crear determinados elementos que los pueden o reconstituir o los pueden transformar, ¿no? Y finalmente los sistemas están todo el tiempo tratando de acoplarse al entorno, ¿no? Entonces se conoce como acoplamiento estructural a la transformación de la estructura, a la transformación de las maneras en que se relacionan los elementos de un sistema para adecuarse a un determinado entorno. Y finalmente algunas características particulares de los sistemas complejos que no nos competen tanto acá, ¿no? Es la no linealidad, es decir, no puedes explicar el comportamiento de un sistema utilizando un sistema de si P entonces Q. Entonces, no puedes utilizar la mecánica o la física mecánica, ¿no? O la mecánica la mecánica clásica para explicar el comportamiento de un sistema, porque los sistemas no tienen comportamientos lineales, ¿no? Porque no se puede predecir con absoluta certeza de qué manera se va a comportar un sistema. Esto es debido a que no son cíclicos, no son periódicos, no son regulares y no son predecibles, ¿no? Entonces no tienen siempre el mismo comportamiento. Y no tienen siempre el mismo comportamiento porque son muy sensibles a las pequeñas variaciones. Entonces, cuando tú afectas una de los nodos dentro de un sistema, este nodo va a tener repercusiones en todos los otros nodos del sistema, ¿no? Y va a cambiar el comportamiento del sistema. Entonces, los sistemas son altamente sensibles a las condiciones iniciales, a las condiciones en las cuales comenzaron, y son altamente sensibles a pequeñas variaciones del ambiente. Esto mismo va a pasar, por ejemplo, con un estudiante. Tú puedes tener más o menos una idea de cómo van a reaccionar tus estudiantes cuando hagas algo o cuando digas algo, pero no puedes tener absoluta certeza de cómo van a reaccionar tus estudiantes siempre. Porque los estudiantes tienen comportamientos que a veces son regulares, pero también son muy sensibles a cualquier cosa que haya pasado en sus vidas, ¿no? O a cualquier cosa que esté pasando en la situación en un momento. Y son sensibles también a el comportamiento de cada uno de ellos. Si tú tienes una clase y uno de tus estudiantes empieza a comportarse de una manera irracional o agresiva o errática,
va a generar una afectación en todos los estudiantes. Y por eso tú no puedes predecir con absoluta certeza de qué manera va a ocurrir una clase, o cómo se va a generar una clase, o cómo va a progresar una clase, ¿no? Entonces, esta sensibilidad a las pequeñas variaciones se conoce como la teoría del ala de la mariposa, ¿no? Que formula Edward Lorenz en el 72, ¿no? Que dice que el aleteo de un ala del ala de una mariposa en Brasil podría generar un tornado en Texas, ¿no? Que era un chiste, originalmente era más o menos un chiste, pero lo popularizó tanto que terminó dando una conferencia al respecto, ¿no? Pero la idea es, ese aire que movió el aleteo de una mariposa genera una secuencia, una cadena de reacciones, ¿no? Que van magnificando los efectos hasta convertirse en un tornado en Texas, ¿no? No existe, acuérdense que esto era un chiste, ¿eh? O sea, no era un chiste, era una analogía, no es que exista ninguna investigación empírica que demuestre que esto pasa, ¿no? Pero es una manera metafórica de decir que hay una alta sensibilidad a las condiciones del ambiente. ¿Sí me siguieron hasta acá? Sí. Súper, ¿todos? Sí. Bien. Entonces, bien, para entender una situación educativa, una institución educativa, tenemos que empezar partiendo de que una persona puede ser entendida como un sistema. Pues una persona, un estudiante o un docente o un administrativo, cualquier persona, puede ser entendido como un sistema formado de 5 subsistemas. Entonces, primero vas a tener un subsistema cognitivo. Con un subsistema cognitivo, uno afectivo, uno conductual, uno corporal y uno identitario. El subsistema cognitivo significa que las personas interpretan activamente su realidad, que construyen una manera de entender el mundo a sí mismos y a los otros y las situaciones en las cuales están inmersos, ¿no? Decir que es un subsistema del sistema persona implica decir que es algo, como decía Toño, que es constitutivo ontológicamente de la persona. Desde que nacemos hasta que nos morimos, siempre pensamos. El pensamiento o el sistema cognitivo es una constante a lo largo de nuestra vida. Incluso cuando no nos damos cuenta de que estamos pensando, estamos pensando. Incluso cuando estamos durmiendo, estamos pensando, ¿no? Entonces, este subsistema cognitivo es lo que nos explica los razonamientos, la imaginación, nuestros sistemas de conceptos y nuestros procesamientos mentales, ¿no? Tenemos también un subsistema afectivo, ¿no? Entonces, las personas tenemos una vida afectiva que tiñe y matiza cada uno de los aspectos de nuestra existencia, ¿no? Entonces, todo el tiempo tenemos sentimientos. No hay, aunque uno diga, ay, ahorita estoy enojado y ahorita no siento nada, no, siempre estás sintiendo algo, ¿no? Sentir o el afecto es un elemento constitutivo del ser humano desde que nace hasta que muere. Dentro de estos sistemas afectivos están también los sistemas de valores y los sistemas estéticos. Esto es un principio que viene desde Kant, que dice que la estética o los criterios que utilizamos para generar juicios estéticos en tanto a esto es bello, esto es feo, esto me agrada, esto no me agrada, no son sistemas racionales, que no utilizamos las normas silogísticas o el razonamiento lógico para determinar qué es lo que nos agrada o qué es lo que nos desagrada, ¿no? Entonces, este universo estético o este mundo de la estética o de la valoración estética es mucho más afectivo que racional. Es algo que se siente afectivamente y no algo que se piensa o que se razona. Y de la misma manera, lo que consideramos malo o bueno tampoco es racional, ¿no? Son cuestiones que generan un desagrado moral, ¿no? O que generan un agrado moral, pero no son de naturaleza racional, ¿no? Tenemos un sistema conductual que significa que las personas actúan, inciden en el mundo, en sí mismas y en las otras, siguiendo normas y valores, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos haciendo algo. Así sea dormir es hacer algo. Pensar es hacer algo. Observar es hacer algo. Pensar es hacer algo. Entonces, actuar o tener un sistema conductual siempre es algo constitutivo del ser humano, ¿no?
Y normalmente actuamos con determinadas razones, siguiendo ciertas normas que constriñen lo que hacemos y en función pues, de lo que somos capaces de hacer o de las destrezas que poseemos. Las personas también tenemos y somos un cuerpo, somos sensibles, somos vulnerables, somos perecederos, ¿no? Entonces, somos sensibles en el sentido de la sensibilidad, de que todo el tiempo, desde que naces hasta que mueres, ¿no? Todo el tiempo estás viendo algo, nunca dejas de ver, ¿no? Todo el tiempo, así sea ver negro cuando cierras los ojos, estás viendo algo, todo el tiempo estás escuchando algo, todo el tiempo estás saboreando algo, así sea el sabor de tu propia saliva, todo el tiempo estamos olfateando, todo el tiempo estamos sintiendo en nuestra piel, estamos sintiendo, todo el tiempo tenemos propiocepción, todo el tiempo estamos percibiendo la temperatura, el ruido, somos un organismo sensible. Y eso es constitutivo del ser humano. Y también nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y la manera en que vivimos nuestro cuerpo es algo, o el vivir que tienes un cuerpo, o el sentir que tienes un cuerpo, o que eres un cuerpo, es una cuestión constitutiva del ser humano. Y finalmente el sistema identitario es el más complejo, porque está hecho de 3 subsistemas o de 3 elementos distintos. El primero es la capacidad de focalizar tu atención en algo. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de centrar nuestra atención en cualquier cosa que está fuera de nosotros o de focalizar nuestra atención en elementos de nosotros mismos. Uno puede focalizar su atención en lo que está pensando, o puede focalizar su atención en lo que está sintiendo, o puede focalizar su atención en su cuerpo, por ejemplo, cuando le duele algo, o puede focalizar su atención en absolutamente lo que sea, ¿no? Entonces, el ser humano es una entidad que tiene la capacidad de atender o de centrar su atención en algo. Lo segundo es que el ser humano, con esta capacidad de focalizar tu atención en algo, tienes la capacidad de tomarse a sí mismo como un objeto del pensamiento, ¿no? Y adquirir cierta conciencia de sí mismo, ¿no? Entonces, el subsistema identitario también implica esta capacidad de saber que uno sabe, ¿no? O de pensarse a sí mismo, o de tener una idea de sí mismo. La mayoría de los animales, todos los animales piensan, o la inmensa mayoría de los animales, hasta donde sabemos, piensan. La diferencia entre nosotros y al parecer algunos de los animales que tienen una corteza prefrontal más desarrollada, es que nosotros no solo pensamos, sino que somos capaces de tomar nuestro propio pensamiento como un objeto y pensar que pensamos, u observar que observamos, y tener observaciones de segundo orden, o reflexiones de segundo orden, y ser capaces de saber qué es lo que estamos pensando o de saber qué estamos pensando, que eso no lo tienen muchos de los animales. Y finalmente, uno puede tomarse a sí mismo y adscribirse a determinadas categorías sociales predeterminadas y determinar que uno es eso en lo que se está adscribiendo. Entonces, cuando uno dice yo soy ingeniero, o cuando dicen yo soy secretaria, o cuando dicen yo soy psicólogo, ¿no? Están tomando unas ciertas categorías sociales, el ejercicio de una profesión determinada, se toman a ustedes mismos y se adscriben a esa profesión. Y se identifican o se definen a sí mismas a partir de esta autocategorización o esta adscripción de uno mismo a una determinada categoría. Ser hombre o ser mujer también es adscribirse a una determinada categoría social. Ser hombre o ser mujer no existen solamente esas dos posibilidades en todas las culturas. Para nuestra cultura, desde el siglo XVII a la fecha, sí existen estas dos categorías sexuales diferenciadas. Antes de eso teníamos una sola categoría, todos éramos hombres, las mujeres eran hombres pero atrofiados, pero eso es asunto que no nos compete como en este momento, y hay otras culturas que tienen 3 o más categorías en las cuales uno puede adscribirlas. La cuestión es que esta capacidad de de focalizar la atención en algo, de tomarse a uno mismo y de observarse a uno mismo y sus propios procesos, y de adscribirse a uno mismo a ciertas categorías, son lo que nos permiten el metapensamiento o el pensar sobre el pensar,
son lo que nos permite controlar nuestra propia conducta, que es la autonomía, son la base de la libertad o del libre albedrío o de la posibilidad de decidir qué es lo que uno va a hacer y de autodirigirse o de dirigir la propia conducta, y también son la razón por la cual somos responsables de nuestro propio comportamiento. Estos 5 subsistemas se encuentran en interacción. Entonces, son inherentes a la existencia humana, pero sí son diferenciados. No es lo mismo pensar que sentir, aunque están sumamente relacionados y sumamente imbricados, ¿no? Los 5 sistemas interactúan y se afectan recíprocamente y de manera no lineal. Es decir, no se puede saber, por ejemplo, cómo va a sentir algo. Pero, efectivamente, lo que pensamos está en gran parte determinado por cómo sentimos. Si tú te sientes triste, es muy probable que tú focalices tu atención solamente en aspectos que te entristeces o en aspectos deprimentes de la vida, y que empieces a generar explicaciones muy deprimentes, muy negativas sobre lo que estás viviendo, y que tu cuerpo se enconche y que empieces a tener una desactivación o una inhibición de la respuesta de excitación, ¿no? Y que empieces a tener respuestas mucho más tranquilas, y que empieces también a entenderte a ti mismo desde ideas como, soy un fracaso, no sirvo para nada, ¿no? Pues si ves el sentimiento, o ese sentimiento de tristeza determina en gran parte cómo estás interpretando, determina lo que va a pasar en tu cuerpo, determina cómo vas a identificarte y determina cómo vas a comportarte y qué tipo de acciones vas a hacer, ¿no? Pero al mismo tiempo, estas ideas negativas que tuviste, por ejemplo, en una depresión, van a alimentar tu sentimiento de negatividad y de tristeza, ¿no? Entonces, todos estos elementos están determinándose los unos a los otros, interactuando los unos con los otros y generando experiencias particulares que no son explicables si tomas solamente uno de los sistemas de manera independiente. La depresión no es un sentimiento. La depresión no es solo un conjunto de ideas negativas. La depresión no es solamente un menoscabo en la autoestima o en la autovaloración. La depresión no es solamente un comportamiento triste o un comportamiento poco activo. Y la depresión no es solamente los déficits en serotonina dentro del sistema límbico, ¿no? Entonces, una depresión es una experiencia general que implica todos los sistemas que componen a un ser humano. Y de la misma manera, un miedo, una tristeza, una alegría, un logro, una experiencia de clase o cualquier tipo de experiencia que tenga un sujeto particular son determinadas por el estado de todos los sistemas y por la interacción de todos los sistemas que conforman a una persona, ¿no? Entonces, pero normalmente en esta interacción que tenemos a lo largo de la vida, ¿no? Mientras nos vamos adaptando a las otras personas, mientras nos vamos adaptando a ciertas situaciones, sí generamos patrones más o menos estables de comportamiento, sí generamos patrones más o menos estables de interpretación, sí generamos patrones o estructuras donde más o menos es predecible cómo nos vamos a comportar, cómo nos vamos a sentir en cierta situación, cómo vamos a reaccionar ante determinada situación, ¿no? Entonces, sí somos estructuras bastante regulares, ¿no? Aunque no explicables con normas de causa y efecto o de manera nomotética, con sistemas de si P entonces Q, sí somos bastante regulares en nuestro comportamiento, sobre todo cuando estamos en determinados grupos, ¿no? Y por supuesto, bueno, la experiencia humana no es estática, todo el tiempo estamos sintiendo cosas diferentes, no todo el tiempo estamos pensando cosas distintas, todo el tiempo está pasando cosas distintas en nuestro cuerpo, consumimos y disipamos energía, tenemos sistemas autopoyéticos y autoorganizados, y nuestra experiencia no es predecible. Por eso, o eso muestra que los seres humanos o las personas somos sistemas complejos, ¿no? Pero las personas no somos sistemas cerrados, no somos autosuficientes, no somos células autocontenidas o aisladas. Somos sistemas abiertos que están en interacción con otros sistemas. Estamos en constante interacción con otras personas.
y estamos en constante interacción con otras personas que juegan roles determinados o que se encuentran dentro de determinados ámbitos de interacción. Por ejemplo, mi casa, ¿no? Mi casa es un ámbito de interacción en el cual puedo convivir, bueno, dependiendo cómo sean sus familias, puedo a lo mejor convivir con mis padres, o puedo a lo mejor convivir con alguno de mis padres, o mis abuelos, o con mis hermanos, o con distintas personas, ¿no? Que juegan o que ocupan, que conforman un sistema familiar que conlleva la existencia de distintos nodos, donde cada uno de los nodos tiene funciones y características diferentes. Entonces, estos sistemas, no sé si me están hablando o si es un eco de mí mismo. No, profe, yo no escucho eco. Ah, qué raro, yo de repente siento que me devuelve aquí esto como un eco mío. Ah, bien, bien, bien. Solo quería ver que no estuvieran como pidiendo palabra o algo así, ¿no? Entonces, nuestras maneras de pensar, nuestras maneras, o por ejemplo, otro sistema de interacción es una clase o la escuela, ¿no? Cuando uno va a la escuela, está en un sistema o está ocupando una situación determinada, un ámbito en el cual va a interactuar con otras personas, con otros estudiantes, con otras personas o con otros sistemas persona que ocupan la posición de estudiante en ese sistema, con otras personas sistema que ocupan la posición de docente en ese sistema, con otras personas sistemas que ocupan la posición de administrativos o personal dentro de ese sistema. Y va a haber una serie de interacciones entre ese sistema y otros sistemas personas. Y entre todos van a generar un sistema escuela. Entonces, la escuela es un sistema. Entonces, la manera en que pensamos, la manera en que sentimos, la manera en que nos comportamos, aquellos aspectos en los cuales focalizamos nuestra atención, la manera en que nos identificamos e incluso gran parte de nuestro fenotipo, ¿no?, se construyen en interacción con otros. No es cierto que las personas por sí mismas generan ideas, o que hay un procesamiento de información donde uno absorbe información del exterior o la recibe de manera pasiva, la procesa y luego genera una idea. Así no funciona el pensamiento humano. El pensamiento humano se genera en prácticas de comunicación, mientras uno está en interacciones comunicativas con otras personas. Se genera mientras uno resuelve problemas particulares, mientras uno se encuentra en situaciones específicas, mientras interactúa con otras cosas, o resuelve problemas o interactúa con otro tipo de personas, ¿no? Por ahí están pues, los estudios de Vygotsky, que la mayoría de ustedes sabe conocer bien, sobre el desarrollo de los procesos mentales superiores, ¿no? Y cómo, por ejemplo, los simios llegan hasta cierto nivel de abstracción, y cuando aparece el lenguaje y la comunicación en los niños humanos, entonces es cuando se potencian realmente las funciones mentales superiores, ¿no? Entonces, esto se construye en interacción con los otros, no se construye biológicamente, no solo por el mero hecho de existir o tener un cerebro, ¿no? Los cerebros no piensan, las personas en interacción con otras personas usan los cerebros para pensar, ¿no? Esto que ven aquí es una situación educativa simplificada, ¿no? Entonces, lo que ven en este lado es uno de estos nodos, es una P, si ven es exactamente la misma estructura de la persona sistema, pues cada uno de estos sistemas personas hay un profesor y hay 4 estudiantes, estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4, ¿no? Entonces, aquí lo hice intencionalmente y de manera simplificada para ejemplificar la fractalidad, ¿no? Entonces, el mismo sistema se replica en el exterior, o la misma forma se replica en el exterior, y lo que tú tienes es un profesor con unos estudiantes interactuando en un ámbito de interacción, y entre ellos conforman un sistema. Una situación educativa o una situación áulica o una clase puede ser entendida como un sistema donde cada una de las personas es un nodo del sistema. Entonces, en este sistema van a ocurrir exactamente los mismos fenómenos que ocurren con los sistemas complejos y con las personas en el sistema, ¿no? Entonces, una clase está compuesta de nodos que están en interacción y van a aparecer cosas que no son inherentes a ninguna de las personas que estaban ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la dinámica de una clase
que dinámica viene de dínamos, que significa movimiento, ¿no? Entonces, una dinámica, o la dinámica de una clase es el conjunto, el movimiento de las fuerzas o de las energías en el interior de una clase determinada, ¿no? Entonces, la dinámica que se gesta en una clase no es resultado solo del ejercicio o de la acción pedagógica del profesor, es resultado de eso, más lo que pase y la manera en que reaccionen sus estudiantes y la manera en que interactúen sus estudiantes, ¿no? Entonces, y esto va generando una estructura determinada. Ustedes lo pueden ver cuando llegan a sus clases. Bueno, quizás las de preescolar no es tan evidente. Los que están en niveles un poco más altos, a lo mejor lo notan más, o a lo mejor es prejuicio mío, porque yo no conozco muy bien cómo funciona una clase de preescolar. Ya no me acuerdo, la verdad. Entonces, cuando tú llegas a una clase, por ejemplo, en secundaria, puedes ver que al principio, o si ustedes se acuerdan de sus propias experiencias en la secundaria o en la preparatoria, llegaron, se sentaron en un determinado lugar, a veces por azar, a veces porque ese fue el que les tocó por la hora que llegaron, otras veces pensando en cómo querían ser entendidos por los demás y qué tipo de experiencia querían tener. Normalmente, en nuestros tiempos, bueno, no sé si todos tengamos más o menos los mismos tiempos, los que están hasta atrás eran siempre como los más desmadrosillos, ¿no? Entonces, si tú querías que te entendieran como más fiestero, como más rebelde, como más pues de la fiesta, ibas y te sentabas hasta atrás, porque según ahí ibas a echar relajo, ¿no? Los que se sientan hasta adelante son los que quieren ser entendidos como los mejor portados, los más atentos, los más responsables, ¿no? Entonces van y se sientan hasta adelante. Y normalmente en medio, casi siempre al lado izquierdo, ¿no? Casi siempre al lado derecho, se sientan los que no quieren ser vistos. Entonces los que no quieren ser vistos por el profesor se sientan del lado derecho en medio, ¿no? Ya les contaré en alguna ocasión, hay una investigación de por qué pasa esto, que tiene que ver con el hecho de que la mayoría de los profesores sean diestros, ¿no? Entonces, como la mayoría de nosotros somos diestros, si ustedes giran su cabeza hacia la derecha lo más que puedan y hacia la izquierda lo más que puedan, verán que cuando giran su cabeza a la derecha, les toma más trabajo o es más esfuerzo, ¿no? O se siente más rígida la nuca girar hacia la derecha que girar hacia la izquierda. Entonces las personas diestras tendemos a ver más hacia nuestro campo izquierdo que hacia nuestro campo derecho. Y de alguna manera inconsciente o semiconsciente, las personas aprenden, sobre todo las personas muy introvertidas que no quieren que el maestro les pregunte nada, que quieren pasar desapercibidas, aprenden que sientan en medio del lado derecho, se les pregunta menos. Y de hecho es menos probable que tú te aprendas el nombre de un alumno, si está hasta adelante o si está hasta atrás, que te aprendas a los nombres de los alumnos del medio. Entonces, bueno, uno ocupaba un determinado lugar y era ahí más o menos desordenado. Conforme van pasando los días, vas viendo cómo se van conformando grupos. O seguramente fuiste conformando grupos en tu experiencia educativa y ya tenías a los amigos. Y esos grupos tienden a sentarse siempre en el mismo lugar. Y a veces llegas y hay otra persona sentada en tu lugar y hasta te ofende. Y dices, pero ¿cómo están estos? ¿Por qué estos tipos están invadiendo nuestro espacio? Y la gente se apropia de estos sus territorios dentro de los salones de clase y dentro de las aulas, ¿no? Entonces, entre ellos, sin que nadie les diga que eso es lo que tienen que hacer, sin que haya una inteligencia de atrás, fueron generando un determinado orden y van generando una cierta estructura que el maestro también aprende a leer. Y el maestro empieza a aprender por dónde caminar, a quién acercarse, en qué momento levantar la voz, hacia quién dirigirse cuando sabe que alguien va a empezar a distraerse. Y aunque hay muchas cuestiones inconscientes, en tanto a inconscientes no en el sentido psicoanalítico, o sea, inconscientes en el sentido de que no nos damos cuenta o no lo hemos verbalizado, ¿no? Pues no nos damos cuenta, a veces sí, ¿no? De que sabes que más o menos a cierta hora, pues los de atrás van a empezar a escandalizar y te acercas para allá, sabes cómo dirigirte y hacia dónde moverte. Y hay una cierta dinámica propia, más o menos estructurada, no uniforme, no siempre, no siempre que entonces, pero sí más o menos estructurada de cómo van a ir dándose las cosas, ¿no? Y una institución educativa, ¿no?
Entonces, lo que ves, lo que había yo puesto en la anterior, esto es una situación educativa, ¿no? Donde hay una clase, donde hay un profesor con unos ciertos estudiantes, y aquí tienes varias situaciones educativas, ¿no? Y una administración. Entonces, esas situaciones educativas se van a convertir, a su vez, en subsistemas dentro del sistema institución educativa, ¿no? Esto es una sobresimplificación para jugar con la fractalidad, pero más adelante vamos a ver otra plantilla un poco más realista o un poco más estructurada, ¿no? Entonces, las clases entendidas como subsistemas de la institución educativa tienden a acoplarse, ¿no? Entonces, una clase se tiene que ajustar a las normas, a los objetivos y a las posibilidades que le presenta la situación educativa, ¿no? O la institución educativa. La institución educativa tiene reglamentos, tiene normas, tiene una estructura, tiene jerarquías, tiene tiempos, tiene espacios, administra todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y las clases se adecuan o se adaptan como sistemas, ¿no? A lo que ocurre o a lo que le posibilita la institución educativa. Entonces, la institución educativa maneja tiempos, horarios, reglamentos, currículos, la misión, la visión, ¿no? Etcétera. Pero no es nada más lo que está en el papel, es lo que pasa en la realidad. Las clases se adecuan a la realidad. Entonces, si la institución educativa dice que tiene como una misión determinada, pero en realidad eso no pasa, ni hay ninguna exigencia de que te adecues a ese tipo de cuestión, pues obviamente las clases no se van a adecuar a eso que está escrito, se van a adecuar a lo que pasa en la realidad. Y a su vez, las instituciones educativas son subsistemas de un sistema educativo nacional, ¿no? Que normalmente está regido por legislaciones y pues por presupuestos y por manejos presupuestarios y por las posibilidades económicas. Hay instituciones grandes, chicas, privadas, públicas, clústeres de instituciones, clústeres grandes, instituciones de distinto tipo que conforman el sistema educativo nacional, ¿no? Y este sistema educativo nacional está inmerso en un sistema cultural, en un sistema económico y en un sistema político nacional, ¿no? Entonces, esto forma parte de esto y eso está afectando también lo que pasa dentro del sistema. Y estos sistemas nacionales están inmersos dentro de un sistema mundial y por si fuera poco, todo esto se está moviendo todo el tiempo, ¿no? Como los sistemas no son estáticos, se están transformando todo el tiempo. Entonces, hay diferentes tipos de temporalidades. Los tiempos de los sistemas o de los subsistemas de una persona son fugaces, ¿no? El tiempo que te dura una tristeza, o el tiempo que te dura un enojo, o el tiempo que te dura una emoción o un logro, ¿no? Es muy corto comparado con el tiempo que dura una cultura o con el tiempo que dura un sistema económico, ¿no? Entonces, el tiempo de un subsistema afectivo es mucho más breve que el tiempo de un sistema persona. Una persona vive más, ¿no? Y el tiempo de una persona es mucho más corto que el tiempo de una sociedad o el tiempo de una cultura, ¿no? Entonces, al tiempo de una cultura o al tiempo de un sistema macrosocial se le llama la historia. Al tiempo de una persona se le llama vida, ¿no? Entonces, tienes cortas duraciones, largas duraciones, en función del nivel de complejidad, o estas duraciones son proporcionales al nivel de complejidad del sistema. Y todos estos sistemas se afectan unos a los otros, ¿no? No hay una unidireccionalidad, ¿no? Entonces, cada uno de los nodos afecta al sistema en el cual está inmerso y el sistema en su totalidad afecta el comportamiento del nodo, ¿no? Entonces, porque hay ciertos flujos, ¿no? La inmensidad o la intensidad con la que un subsistema afecta al sistema es relativa a su distancia, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, un estudiante que le duele el estómago, ese dolor de estómago afecta drásticamente a la persona que lo está padeciendo, ¿no? Esa persona con dolor de estómago va a afectar a la clase, al sistema clase en la cual está, ¿no? Entonces, sobre todo si se está quejando, si se está doliendo, si se está moviendo de manera rara, pues los otros estudiantes lo van a observar, lo van a estar viendo, van a mantener su atención en esa persona, y lo mismo el profesor pues, se va a preocupar por esa persona que está atravesando un determinado padecimiento. Y eso va a afectar la dinámica
de una clase. Pero ese dolor de estómago va a afectar en menor medida a toda la institución educativa. Pues la institución educativa no se ve afectada tan fuertemente por lo que pasa en el interior de una persona, ¿no? Una clase sí puede afectar drásticamente a una institución educativa. Entonces, y una institución educativa sí puede afectar a un sistema educativo, dependiendo del tamaño, ¿no? A un sistema educativo nacional, ¿no? Pero un dolor de estómago no va a afectar al sistema educativo nacional, ni va a afectar la cultura, ni va a afectar al mundo, mucho menos, ¿no? Entonces, la intensidad con la que o la potencia de los flujos o la intensidad con la que un subsistema puede afectar a un sistema de mayor, en el cual está inmerso, o al entorno en el cual está inmerso, es proporcional a la distancia que tenga para con ese sistema. Y aunque es mayor de arriba para abajo, ¿no? O sea, el sistema educativo nacional o la institución educativa sí afecta con mayor intensidad al sistema persona que lo que hace el sistema persona para con el sistema educativo, ¿no? Esto también es proporcional a la distancia, ¿no? Entonces, para poder lograr afectar, o para que una institución educativa afecte a un sistema persona, a un estudiante, tiene que afectar al sistema clase en el cual está inmerso. Si la institución educativa dice, a partir de mañana queda prohibido que todos coman en el salón, eso afecta a la persona, la afecta si comía en el salón y si en esa clase particular sí se hace valer la norma, ¿no? Si la norma institucional no afecta las clases, entonces no afectas al sistema persona. ¿Sí me explico? Sí. Bien, entonces las políticas educativas no afectan a las personas, sino afectan a las instituciones y estas a las clases. Entonces, lo que estaban discutiendo o lo que platicábamos hace rato, en tanto así la nueva escuela mexicana realmente puede afectar a las personas, difícilmente para que la nueva escuela mexicana realmente afecte a la persona, a su capacidad de aprender, a la posibilidad de poner atención, a lo que sabe, a este tipo de cuestiones, tendría que estar afectando ya de facto, ¿no?, a las instituciones educativas y estas a las clases, ¿no? Y transformando las dinámicas de las estrategias didácticas o los principios pedagógicos de los profesores. Si no ha llegado a este nivel, no va a haber gran afectación, ¿no? Entonces, esto es una institución educativa vista desde la... Oigan, ya estoy sobre el tiempo. Sí, yo me sigo aquí, yo no tengo límite porque a mí se me pierdo la noción del tiempo. Si quiero, no quiero como robarle su noche y sobre todo si tengan que ir o algo así, y todavía nos falta bastante, ¿no? Entonces, esta es nada más una institución educativa vista desde la administración, ¿no? O sea, en vez de que veamos la clase 1, clase 2, clase 3 y la administración, tenemos una administración que es un sistema de personas, ¿no? Hay un subsistema de docentes, ¿no? Hay un subsistema de estudiantes, hay los contenidos que quieres enseñar y existen los materiales con los que cuentas como institución educativa. No le puse recursos de manera intencionada, ¿no? Entonces, si tú quieres ver, por ejemplo, de qué manera los estudiantes se relacionan los docentes se relacionan con los estudiantes a través de los contenidos, estás hablando, o la didáctica, estás hablando de un triángulo que se gesta entre estos tres puntos, ¿no? Donde los tres actores, docente, estudiante, contenidos, están relacionados o están vinculados de una determinada manera, ¿no? Bueno, vamos a usar este modelo para ver como más adelante lo que realmente es como interesante de esta cuestión, ¿no? O los enfoques, los epistemes a partir de los cuales podemos entender una institución educativa. Voy a dejar de repetir para no robarles más el tiempo. ¿Sí me expliqué con esta cuestión? Sí, en materia de teoría de sistemas, sí, profe. Pero aquí quisiera preguntar, igual y me perdí. ¿En dónde está la relación, profe, con liderazgo y gestión? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no?
O sea, lo que sigue de la presentación, porque llegué nada más a la 20, ¿no? Es de qué manera que esta institución educativa se puede entender desde 4 marcos epistémicos, ¿no? O desde 4 epistemes. La primera es entender la institución educativa desde una episteme económica, ¿no? Cuando tú entiendes una institución educativa como una episteme económica, entonces todos los nodos del sistema aparecen como recursos, ¿no? Y tienes recursos humanos y tienes recursos materiales. Y lo que tienes que hacer cuando lo entiendes de esa manera es administrar los recursos o administrar una escuela como si fuera buscando la máxima eficiencia, ¿no? Otra posibilidad es que tú entiendas a la institución educativa desde una episteme cultural, ¿no? Y entonces los elementos o los nodos de un sistema van a aparecer como construcciones simbólicas o como elementos simbólicos, y la función de la administración o la gestión va a ser distinta de una cuestión administrativa vista económicamente, ¿no? Otra episteme es verlo desde la política, ¿no? Como una institución política, y entonces los nodos del sistema se convierten en agentes que tienen intereses particulares y que están en pugnas para conseguir sus intereses particulares. Y otra episteme es verlo desde el marco humanista. Entonces, donde el centro de las cosas es la persona y el desarrollo integral de la persona, ¿no? Las 4 epistemes, ninguna de ellas es la malvada, aunque parezca que lo económico es lo malvado y demás, ¿no? Son 4 maneras de observar una institución educativa que te van a generar 4 maneras distintas de hacer la gestión académica. Y 4 maneras y muchas maneras distintas de ejercer liderazgos para llevar a cabo la gestión académica. ¿Sí? O sea, para allá va, para ver esta estructura de la institución educativa desde múltiples perspectivas. Ahí está. Muchas gracias, profe, así. Bien. Ya. Bien. ¿Alguien dudas o lo que sea? Bueno, por favor, cuando me esté yo pasando el tiempo, avísenme, porque se me va a mí la hebra con los tiempos y es una grosería que esté yo tomando de su tiempo. Yo aquí me quedo, a mí me encanta estar aquí en el Chile y puedo abarcarme horas, ¿eh? No hay, cuando estábamos en clases en pandemia, ¿no? Yo di clases de 8 horas, entonces no me limito, y por eso sí avísenme cuando ya me estoy pasando del tiempo, porfa, para no robarle su tiempo y respetar también sus temporalidades. Okay. Entonces, bueno, lo dejamos, si no hay más dudas, lo dejamos aquí por ahora. Les pongo en el chat lo que hay que pensar para la siguiente sesión y nos coordinamos para ver lo de la evaluación, ¿no? O cómo quieren que evaluemos. Ok. ¿Vale? Sobre la tarea, la hacemos y la vamos a comentar aquí. Sí, es para platicarla aquí, es una cuestión de personal, ¿no? No hay que tener ningún trabajo escrito ni nada parecido, ¿no? Ok. Sí, es para ver en qué medida tú te acoplas, o tú como sistema reina, ¿no? Y tus ideales de educación y lo que tú quieres y lo que crees que estás haciendo cuando educas coincide con el sistema educativo o la institución educativa en la cual estás tú inmersa. Ok. Bien, pues si no hay más dudas, podemos dejarla acá. Okay. Gracias, buenas noches. ¿Vale? Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Por abrir el enlace, por el apoyo.